Hermano, muy buenos días. Dios le bendiga. Te habla Dani Guzmán, el presidente del Ministerio Dios te sigue amando. Hoy voy a tocar un tema bastante interesante, ya que muy pronto nosotros vamos a tomar decisiones, quizás en las urnas, y debemos llevar personas cristianas a la esfera política. Como usted puede ver, este tema trata sobre si tú realmente fuiste escogido o un cristiano puede ser escogido por Dios para una misión política. Y por eso nosotros, básicamente, el año que viene vamos a estar celebrando el evento Dios sigue amando a Puerto Rico, donde siempre lo hacemos cada 4 años, 2 semanas antes de las elecciones. Pero es importante que nosotros conozcamos la importancia que tiene el creyente de llegar quizá a un puesto político si es que el Señor lo lleva ahí. Porque en un momento dado se nos decía que el creyente no podía ser involucrado en la política, no poder unir la política con el Estado, y cuando realmente ese no era el propósito ni el fin. Y básicamente decían, no, el creyente puede trabajar en el Capitolio lavando los baños con sede, pero no puede ser político ni representante, ni senador, ni nada de eso. Pero hermano, ciertamente hay cristianos que tienen una misión en la esfera política de su país, ya bien sea aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, pero quienes llegan a ella no pueden hacerlo movidos por ambiciones personales o por algún otro interés. Solo los que son enviados allí por Dios podrán contar con el respaldo de Él, lo que le hará unos políticos sanos, honestos y eficientes. Se verán ellos, como en el caso de Daniel y de Moisés, de José y de muchos otros personajes bíblicos que fueron sumisos y obedientes al jefe supremo que fue Dios. Ahora, tendrán ese espíritu superior que no es otro que la presencia del Espíritu Santo, como ocurrió en Daniel. Ahora, claro que Dios tiene hombres y mujeres especialmente escogidos y preparados para representarlo en la arena política, más allá de colores o partidos políticos. No mire el partido, hermano, examinen la persona. Por eso, cuando vayamos a ejercer nuestro voto, derecho a votar, es importante que analicemos esos candidatos más allá de sus colores. No podemos volver a caer, hermano, en votar por personas que han demostrado y se han expresado en contra de la familia, en contra de la niñez, de la iglesia y de los buenos valores. Por eso, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, la presencia de los cristianos en la vida política, no en la politiquería, debería ser más viva y exigente que nunca. Debemos tener claro lo que realmente es el arte de gobernar y así poder escoger con conciencia a hombres o mujeres que defiendan nuestros principios. Exigencia, en primer lugar, dirigida a sí mismo porque es de su propia conciencia forjada en la mirada de Cristo, desde donde pueden hacer la aportación que tanto necesita nuestra sociedad. Esto es, adelantándonos a lo que en un presente o futuro pueda afectarnos como pueblo, nación y como iglesia. Por eso yo quiero felicitar a todos los que se movieron y se están moviendo en este principio que Dios los llamó y ejerzan fielmente la función que Dios les puso ahí. Ahora, recordemos que el cristiano ha de mantener una vigilancia consciente de la sociedad. Ha de ser crítico de todo aquello que no es de Dios y estar dispuesto a denunciar todo lo que ofende o manipula a la dignidad del ser humano, y debe ser ágil, decidido e inteligente en el anuncio de la fe directa o indirectamente. Ahora, yo me sorprendo y se me hace difícil ver cómo algunos cristianos defienden su postura en las redes sociales y lo hacen como ofendiendo e hiriendo hasta sus propios hermanos en la fe. Y básicamente cuando se está acercando la política, cada uno
coge su color y no parecen siervos de Dios, no parecen cristianos, no parecen ministros. Y estos defienden ciegamente a sus dirigentes y líderes políticos, que muchas veces esos líderes políticos son enemigos de Dios y de la iglesia. Es hora nosotros de desafiliarnos de una fidelidad ciega a los partidos políticos y responder primeramente a Dios antes que a los hombres. Porque, hermano, en todos los partidos hay gente que tienen valores y son, hay muchos creyentes, pero otros son encubiertos dentro de ahí donde están ejerciendo su función. Y no debe ser así. Ahora, hay una perspectiva bíblica equilibrada y balanceada que nos da el estándar de lo que debe ser el creyente y de cuáles son sus responsabilidades civiles, incluyendo la política. La Escritura nos enseña que nuestra manera de actuar no se separa de lo que somos delante de Dios y de lo que debemos ser delante de los hombres. Ciertamente, un creyente puede participar en la política bajo los estándares que la palabra de Dios establece, de lo que debe ser el comportamiento ético de un discípulo de Cristo. No obstante, quiero hacer una salvedad bien importante aquí y quiero que me escuchen. Quiero que me escuchen. Si Dios nos llamó a un ministerio, nuestra pasión y tiempo debe estar en lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Recuerde que en el cuerpo hay diferentes funciones, porque Dios también ha escogido personas como a José y a Daniel. Pero si Dios lo llamó a ser a usted pastor, y si Dios lo llamó a ser un ministro, responda y cumpla su llamado. Esto no quiere decir que no debemos aportar y asumir posición y dejarnos sentir cuando el tiempo y circunstancias lo amerite. Pero si Dios lo llamó a esa vocación digna, ejerza esa función. Ahora, si Dios lo llamó a la política y esa misión de política, pues usted debe entender y debe ser un verdadero creyente y no avergonzarse del evangelio. No avergonzarse del Señor, dice, porque no va a avergonzarse del evangelio porque es poder de Dios. En el Sermón del Monte, Cristo le dice a sus discípulos que ellos son sal y luz de la tierra. En ambos casos Jesús enseña que la luz penetra la oscuridad y no puede ni debe esconderse. De otra manera, la luz pierde su propósito. El creyente, en el cumplimiento de sus responsabilidades civiles, incluyendo la política, no debe olvidar que primero él es un representante de Cristo y después es todo lo demás. Estamos conscientes de esto. De igual manera, también somos ciudadanos del cielo. Quiero también que sepas que también nosotros tenemos que ejercer la función que es digna como príncipes de Dios. Estamos comprometidos con el reino de Dios. Por lo tanto, todos los roles que podamos ocupar o asumamos deben estar subordinados a nuestros roles como servidores de la causa de Cristo. Sobre todo, que siempre seamos íntegros y fieles a Dios. Nuestro mayor ejemplo es Él. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Por eso es importante que nosotros estamos advirtiendo a ustedes. Igual que en una ocasión, nuestro apóstol en un culto el domingo nos hablaba sobre la importancia de que nosotros no seamos encubiertos en otras maneras. Porque el mismo apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Hermanos, no podemos ser cristianos encubiertos. Donde el Señor nos ponga, nosotros tenemos que ser luz. En una ocasión observé un incidente bien interesante, y esto es con el pastor Reinaldo Romero, uno de nuestros colaboradores de la Escuela de Líderes y un hermano, un siervo de Dios ciertamente, que el Señor lo ha usado y ha contribuido mucho al ministerio. En una ocasión observé un incidente y fue que eso provocó que yo escribiera un artículo en las redes
que se trata sobre cristianos encubiertos. Y el mismo fue cuando vi un hermano saludar al hermano Reinaldo Romero y le dijo, hermano Reinaldo Romero, ¿cómo está, licenciado? Y entonces el hermano pastor Reinaldo Romero le dice, prefiero que me llames primeramente pastor antes que licenciado. Hermano, y ciertamente el pastor Reinaldo Romero es abogado, pero me enseña esta lección de que él quiso que le llamaran a él pastor antes que abogado. Hermano, y por eso es que yo estoy hablando hoy, porque he visto esto en muchas ocasiones. Mira, hay algunos que quieren que se le identifique como abogados, como doctores, como ingenieros, profesores, y no como pastores, ministros o líderes cristianos. Y a veces me pregunto, ¿por qué? ¿Será que son agentes encubiertos? Hermano, vamos a ser honestos. Hay gente que necesita que usted sea esa luz. Y donde el Señor lo ponga, en cualquier agencia de gobierno, en cualquier lugar de trabajo, en cualquier universidad, donde quiera usted sea luz. Ciertamente, Dios puede escoger personas para una misión política. Y eso lo sabemos, y qué bueno que están allí para defender los derechos de los que no pueden ser defendidos por otra circunstancia. Pero si usted fue escogido y llamado por Dios para un ministerio, es esa la función. Es esa la función que Dios le dio a escoger y para qué Dios lo llamó. Dios le bendiga. Vamos a seguir hablando sobre estos temas mayormente cuando se acerca el año próximo. Y en la sesión de la revista Dios te siga amando, que es gratuitamente, la estamos compartiendo. Hay una sesión que se llama, desde la quinta revista en adelante, Fe y Política. Recuerde, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dios le bendiga y nos veremos en una próxima publicación. Bendiciones.